8:54, estamos en ampliación de noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Y bueno, están haciendo precalentamiento los precandidatos para las primarias. Vamos a ir ahora a lo que está pasando en el Partido Morado. En un primer momento se pensó que Julio Guzmán encabezaría la única eventual plancha presidencial. Sin embargo, hay otras opciones. Una de ellas es la que encabeza Carolina Lizárraga, con el abogado Pedro Gamio, a quien le damos la bienvenida a Ampliación de Noticias. Y en otras entrevistas, el señor Gamio, saludándolo, ha dicho que esta va a ser una especie de lucha entre David y Goliat. Y imaginamos que enfrentarse al fundador del partido, pues evidentemente los coloca a ustedes en el plano de David y no de Goliat. Señor Gamio, bienvenido. Muy buenos días. Mire, lo único que nosotros pedimos por respeto a la militancia del Partido Morado y porque debemos dar un ejemplo al país es cancha plana y oportunidad para el debate. Pero el tema de fondo es que no podemos estar contentos con un país donde 4 de cada 10 niños menores de 3 años está desnutrido, sufre anemia, y ahora con la pandemia el cuadro más grave. 8 de cada 10 niños o niñas sufre violencia que marca su alma desde la edad precoz. Es una sociedad que tenemos que cambiar con educación, con valores y con una política decente. Una nueva persona de los líderes que tiene el Partido Morado puede tener esa oportunidad. Lo que queremos es que el Partido Morado sea viable, pase a la segunda vuelta. Entonces no lo ve viable con Julio Guzmán, porque están viendo una alternativa justamente dentro del propio partido. Lo que quiero decir con absoluta sinceridad, y no quiero con esto ofender a nadie, es que el partido es más grande que las personas. El Partido Morado no depende de una persona. El Partido Morado es un cuadro de técnicos, de jóvenes, de un grupo de peruanos que quiere recuperar la política que tanto le ha fallado al Perú. Pero usted siente que la alternativa justamente a la eventual plancha de ustedes es alguien que en su momento, ¿no? Y lo ha dicho además, ha mentido, y lo que tiene que hacer es reconstruir la confianza. Ahí está la alternativa. O sea, por eso es que aparece dentro del Partido Morado una alternativa distinta para sus propios militantes. Es una mujer profesional con credenciales impecables, una mujer al servicio del pueblo, fundadora del Partido Morado. Lo que yo exhorto a los militantes del Partido Morado es que le den la oportunidad al Perú de hacer realidad el sueño por el que se fundó el Partido Morado, y pedirle a Julio Guzmán que sea generoso en ese sentido, en reconocer que en este momento no está en su mejor posicionamiento de la confianza ciudadana, que es un factor determinante para sacar adelante un nuevo camino. Y hay un tema que yo quiero citar que tiene que ver con la entrevista anterior. Hay problemas en el Perú, problemas con, por ejemplo, la luz. Hay una situación inconcebible que 7,5 millones de familias paguen el doble por el costo eléctrico, que hace que con una familia chilena estemos 35% por encima, en el caso de Colombia más de 40%. O el tema del gas, por ejemplo, que 400,000 familias en los cerros estén esperando esa oportunidad porque les está afectando una luz tan cara. Esas soluciones, menos mal, acabo de leer que el nuevo ministro de Energía está empezando a solucionar el problema, pero el error de fondo es que llega tarde, pero más vale tarde que nunca, porque a este gobierno solo le quedan 7 meses. Fuera de las diferencias que tiene sobre nombres y géneros, ¿qué diferencia su plancha de precandidatura de la de Julio Guzmán? Nos ha hablado sobre los temas que son de su especialidad, energía, pero ¿hay diferencias sobre eso? Lo que usted está preconizando, ¿no lo preconiza también Julio Guzmán? En buena cuenta, ¿qué diferencia a su plancha de la de Julio Guzmán dentro del Partido Morado? Una lideresa que goce de la confianza del pueblo. Una lideresa que su vida sea un testimonio de verdad. Una lideresa que es fundadora del partido y que puede decirle a Julio: respetamos tu esfuerzo, pero el partido no lo has hecho tú solo, lo ha hecho un grupo de peruanos y peruanas. Han superado la valla más alta en el mundo en registro de firmas, y eso han sido mujeres y hombres
muy humildes. A ellos tenemos que decirles, el Perú puede tener una gran oportunidad a 200 años de independencia republicana, de no ser un país de exclusiones. Y ahora hay mucho que hacer por las ollas comunes, por hacer que el capital social haga que el Perú tenga políticas que promuevan las pymes, acceso a crédito blando, señor asistencia Gambio, técnica. Sí, disculpe. ¿Por qué dice usted que Julio Guzmán ha perdido, diríamos, confianza de parte del pueblo? ¿Qué ha querido usted decir cuando menciona, en el caso de Carolina Lizárraga, un ejemplo de vida? ¿No? ¿Acaso Guzmán no lo es? A ver, si usted alguna vez a un hermano, a alguien de la familia, no le dice la verdad, eso ya genera una desconfianza. Pero el error de una persona no es el error de un partido. El error de un partido que ha hecho un esfuerzo tremendo por abrirse un camino. Pero lo que quiere es que se puntualice el error, es decir, fue la supuesta mentira señalada por el señor Guzmán que ha destruido su posibilidad de ir a una candidatura para ustedes, ¿no? En este momento, señora Mónica, no es el mejor momento para Julio, pero sí lo es para el Partido Morado. Tiene una impecable representación parlamentaria. La bancada más calificada y que mejor trabajo serio está haciendo es la bancada morada. Estoy seguro que con mayor representación en los niveles directivos del partido a las regiones, con un trabajo que muestre al país entero democracia interna y poner por delante los valores, y con este plan de gobierno que hemos trabajado hace 2 años con gente de primer nivel, haciendo que la educación, son esas mentiras, la educación, ¿por qué no hablamos de lo que es nuestra propuesta? Ya he dado mi respuesta clara y sincera sobre ese tema, y para nosotros la educación, por favor, si fuera tan amable. Sí, la educación para nosotros es fundamental, y para ello queremos pero nuestro trabajo también es preguntar, pues, señor Gambio. Claro. A ver, yo le escucho la pregunta. ¿Cuál es la nueva pregunta? ¿Cuáles son esas mentiras a las que usted se refiere? En concreto, por favor. Todo el Perú ha visto que ocurrieron hechos personales que no voy a comentar en este momento. Pero sí voy a decir, para la gente hubo una gran diferencia entre lo que veía y lo que se estaba diciendo que estaba pasando. Entonces, eso en buen lenguaje es mentir. Perfecto, ahora sí está claro. Sí, vamos a hacer una cosa, después de la pausa hablamos de las principales propuestas que tienen ustedes para aterrizarlas. Ya regresamos luego del gran resumen. Muy bien, estamos de regreso conversando Fernando Carvalho, Carlos Villarreal y quien habla Mónica Delta con el señor Pedro Gambio. Ha sido viceministro de Energía, precandidato a la primera vicepresidencia en la lista que lidera Carolina Lizárraga del Partido Morado. Estamos muy prontos a ver a que se definan en cada una de las agrupaciones políticas, que son muchas, ¿no? ¿Quiénes serán los que liderarán este proceso y esta campaña electoral? Le decíamos antes de la pausa que ahora sí aterricemos, en todo caso, en sectores importantes, una medida que sería eventualmente parte de la ejecución en un gobierno de ustedes. Una medida, por ejemplo, que en el Perú viene perdiendo importantes oportunidades, son las energías renovables. El viento, el sol harían que se abarate la tarifa eléctrica para el Perú, para el desarrollo de los principales proyectos, para hacer que el Perú agarre un camino de desarrollo sustentable y llegue a la última milla, esos 400.000. ¿Por qué no se logra? ¿Por los lobbies que se contraponen a ello o hay otra razón de fondo? Usted lo ha dicho. Son los lobbies. No, yo pregunto para que usted me lo diga. No, estoy de acuerdo con usted. Los lobbies hacen que este país no aproveche sus recursos en beneficio de la gente y genere discriminaciones, que 7,5 millones de familias paguen el doble por la energía que solo 2.500 grandes consumidores. Eso no existe en otra parte del mundo. Y eso puede cambiar, utilizando el sol, utilizando el viento, llegando a la última milla. Por ejemplo, esos 400.000 jóvenes, señora Mónica, hombres y mujeres que hoy no pueden recibir educación, porque no hemos hecho nuestro trabajo como gobierno para llegar con antenas satelitales que permitan que el celular inteligente haga que un niño o una niña pueda conectarse con el mundo y tener la oportunidad que haría que la democracia peruana no sea como es hoy, tan restringida y tan limitada. Que Lima se lleve la mitad del Producto Bruto Interno. Lima va a colapsar porque no puede ser Lima el Perú es mucho más grande.
hay que trabajar políticas públicas que hagan que las oportunidades estén en todo el país. Y la cuarta revolución industrial nos da las herramientas para hacerlo. Promover el talento, el desarrollo humano y estar orgullosos de lo que somos, del país de todas las sangres, pero con gobierno honesto y capacidad técnica. El problema principal del Perú es gestión. Falta capacidad de gestión porque los primeros de la clase no están en el gobierno. Sí, justamente a causa de lo que usted dice, quería preguntar algo que he visto en la prensa que se dice sobre usted, que se dijo durante la campaña pasada también, que cuando era viceministro de Energía el año 7, participó en la concesión de beneficios tributarios a una empresa minera privada, Volcan. ¿Qué hay sobre este tema, señor Gamio? Le respondo directamente. Mire, esa es una noticia. Usted lee la información de abajo de la noticia, o sea, el desarrollo de la noticia, y no tiene nada que ver con el titular. Yo hablé con la periodista responsable de la dirección de ese medio, en el sentido de que había una abierta manipulación y distorsión entre ese titular y la información. Y el tema de fondo. Sí, yo lo único que hice fue porque la viceministra de Minas estaba en un viaje de trabajo y había una práctica de apoyar el seguimiento administrativo de temas que se consideraban urgentes, un expediente que estaba en el Ministerio de Economía, pedí a pedido de ella que regresara al Ministerio de Energía y Minas para que siga el proceso de trámite interno. Yo no he participado en ninguna decisión relevante y este tema ya es un refrito porque fue investigado y aclarado, pero como se trata de levantar campañas para lanzar barro, pero no voy a caer en eso, pero le aclaro el tema para que no haya dudas. Gracias. Señor Gamio, ¿cuál es la principal propuesta que está barajando la fórmula que usted integra con respecto a la lucha contra la corrupción, que es uno de los aspectos que justamente más ha destacado la doctora Carolina Lizárraga? ¿Qué medidas concretas proponen ustedes ante esta situación? Carolina ha sido la congresista que más iniciativas ha presentado, por ejemplo, la igualdad, la participación de hombres y mujeres. La igualdad, por ejemplo, hoy tenemos, esto es una cosa muy importante, que hay alternancia. Nunca antes en la historia del Perú se dio eso, pero vamos al tema de su pregunta. Ella está, por ejemplo, trabajando el tema de que sea transparente y muy severa la evaluación para quienes van a ser jueces. Este es un tema de la mayor importancia. Fortalecer el sistema anticorrupción, no debilitarlo, no cambiar de fiscales de la noche a la mañana en casos tan delicados e importantes, que no haya presiones, que hagamos que el Perú, que ha levantado la alfombra, que es un hecho inédito en la historia, que estamos viendo que es urgente no hacer borrón y cuenta nueva. Necesitamos hacer que los corruptos asuman su responsabilidad y hay tareas pendientes. En el caso de Odebrecht, por ejemplo, no hemos visto la parte importante del Perú, el estado patrimonial, el Perú cómo está quedando. Hemos visto el tema de la delación, pero no hemos visto las obras sobredimensionadas, con sobreprecios y que no están acabadas o están en este momento causando problemas. ¿Qué debería hacerse en ese sentido, según usted? Hacer una estrategia integral. No solamente ver la responsabilidad penal individual, sino también ver las cuentas. ¿A qué me refiero específicamente? A que hay proyectos, por ejemplo, el gasoducto. Tenemos una obra que estamos pagando el mantenimiento de un montón de infraestructura, pero no es del Perú. Esta propiedad todavía pertenece al consorcio que ganó ese concurso. Y si efectivamente hubo corrupción en ese proceso, pues el Estado peruano tiene que hacer valer no la ejecución de fianza por incumplimiento de plazo financiero, sino la cláusula anticorrupción. ¿En qué sentido? En el sentido que ahí hubo un vicio que lleva a que todos esos bienes reviertan al Estado peruano por mandato judicial, porque esos bienes son parte del resarcimiento del país por los hechos de corrupción cometidos. Este es el trabajo que tenemos que hacer, que haya también una satisfacción material acorde con la dimensión de la corrupción que ha causado tanto daño al Perú. Señor Gamio, la doctora Carolina Lizárraga ha sido víctima de ataques injustos y maltratos innecesarios dentro del Partido Morado. A ver, nosotros hemos pedido que se instale lo que es práctica importante y está en el estatuto del partido, una comisión de ética. Cuando hay diferencias, se tienen que procesar de acuerdo a lo que se llama en el mundo jurídico el debido proceso. Hemos visto
que Carolina sufrió este problema. Menos mal que hoy está la relación interna en un proceso de mejoría, porque en su condición de mujer y de política no puede recibir ese trato. Y eso. ¿Pero cuándo ocurrió esto? ¿En qué circunstancia? Si usted dice que ya está pasando. Eso ocurrió en las circunstancias de que hubo diferencias de opinión, y eso es bueno en un partido democrático. ¿Con pero el señor Guzmán o en general? No, específicamente fue un tema de diferencias de opinión entre el presidente del partido y nuestra congresista. Ya. ¿Y el tema fue? Ella puede dar testimonio, pero trascendió en la prensa que tuvo que ver con el rol del partido en la defensa del sistema de lucha anticorrupción. Es decir, el partido tiene que decir su verdad, pero no puede en ningún momento ir más allá de eso. ¿En qué sentido? En el sentido de que no puede tener que vincular asuntos como, por ejemplo, queremos una iniciativa legislativa que fortalezca el Poder Judicial, que fortalezca el Ministerio Público, pero hay yo más. No debemos influenciar en la autonomía e independencia de las instituciones. ¿Cómo se graficaron esos maltratos? Se graficaron esos maltratos a través de golpes no muy santos. Usted puede verificar en el mundo del Twitter, y se verificó que el origen de ¿vinculándola, por ejemplo, con el ex gobierno del señor García? No, la vinculación con un gobierno por haber hecho un trabajo honrado no tiene nada que ver. No, pero por eso le estamos preguntando, para saber cuál es ustedes mejor que nadie deben saber qué pasó adentro, ¿no? Miren, ella está cumpliendo una misión importante como observadora en las elecciones de Estados Unidos, que ha sido un compromiso antelado. Ya. Ella va a regresar muy pronto, y ella mejor que nadie puede dar su testimonio sobre el tema, ya que es de interés público. Sí. A mí lo que me parece importante es tomar el concepto de que existe un partido con capacidad de gobierno y con gente. Pero usted dice que fue atacada en las redes sociales, y eso lo atribuye usted a gente del Partido Morado. Hubo un trabajo interno que verificó que había venido de algunas personas de dentro, y eso evidentemente merecía una investigación y un debido proceso. Para eso están las comisiones de ética. Los famosos Pero lo que troles. no podemos, sí, ¿perdón? ¿A eso se refiere? Troles. Eso, entre otros hechos, que crea un clima que definitivamente no es el clima de respeto para una mujer política de las condiciones de Carolina, y por eso en su momento se manifestó un desacuerdo, y ella guardó sabio silencio porque no quería, evidentemente. ¿Y esos ataques no fueron determinados por el fundador del partido, sino más bien alentados? Mire, yo no voy a entrar en ese detalle porque es un hecho del que yo no he formado parte. Ya, okay. Pero sí ella debo tiene de que haber defender, hablado con usted, teniendo en cuenta pues que Pero sí debo de defender que las cosas se hagan bien, y que el partido como colectivo nacional saque adelante una propuesta para el país que esté por encima de las personas, y sobre todo que se merece la confianza del pueblo peruano, porque ha costado sangre, sudor y lágrimas a muchos muchachos, y no hay que quitarles esta ilusión. Que yo estoy seguro que si trabajamos con peruanos honestos, hombres y mujeres, podemos lograr sin los extremos que hacen daño. Bien. Porque este es un país donde hay muchas exclusiones, donde todavía hay mucha corrupción y donde hay pocas oportunidades, y todo eso se puede lograr con ciencia y conocimiento. La promoción lo que del me dice talento. gente que estuvo al interior en el momento es que ese ataque fue realizado por el propio encargado de comunicaciones de la bancada del Partido Morado, así que finalmente es una versión, porque en realidad siempre hablan de mi verdad, su verdad, pero hay una sola verdad, y al final hay que confluir en ella, que es importante para los militantes. Le agradecemos, señor Gamio. Vamos a ver qué pasa el 29 de noviembre en estas internas. Parece pues que el suelo no está tan parejo, y veremos al final cuál es el resultado de la votación interna. Le agradecemos. Vamos a una pausa. El poder en tus manos.